Bienvenidos a Perú Conectado, donde te cuento las noticias más impactantes e importantes del momento. Comencemos. En segundo lugar tenemos al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, con algunos opositores también que cuestionan su gestión, pero tiene un 29% de simpatía según esta encuesta de Datum. Ahora, el rechazo también vemos aquí mayor, es un poco mayor, 37% para el actual burgomaestre, que ha dicho que en octubre se va a tomar unos días, va a realizar una suerte de retiro espiritual y va a escuchar a Dios, así lo ha dicho tal cual, para ver si finalmente decide ser o no candidato a la presidencia del Perú. Vamos ahora a cambiar de tema y vamos a hablar de la campaña presidencial que ya se va calentando poco a poco. El último fin de semana, la encuestadora Datum emitió una encuesta dando a conocer a los posibles candidatos que tienen más simpatía entre los peruanos, entre los encuestados. Tenemos el cuadro, por favor, para compartir. Ahora, hay que hacer, Pau, aquí la mención, no es lo mismo tener simpatía, ¿no? Por la propuesta de un candidato con que yo le voy a dar mi voto a ese candidato. No es lo mismo simpatía que intención de voto. Ahí hay que hacer justamente la mención. El disclaimer. Bueno, aquí es simpatía o rechazo. ¿No? Bueno, Carlos Álvarez, el candidato o posible candidato del partido País para Todos, ocupa el primer lugar, tiene un 39% de simpatía entre los encuestados y un 22% de rechazo. Ya le hemos comentado, Pablo, en otras oportunidades. Carlos Álvarez es un personaje muy mediático, con mucha presencia en televisión en los últimos años. Sus propuestas en cuanto a la inseguridad ciudadana, por ejemplo, su postura a favor de la pena de muerte, ha logrado captar de alguna manera cierta simpatía en algunos electores que lo colocan, como vemos en esta encuesta de Datum, en el primer lugar de estos posibles candidatos a la presidencia del Perú. En segundo lugar tenemos al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, con algunos opositores también que cuestionan su gestión, pero tiene un 29% de simpatía según esta encuesta de Datum. Ahora, el rechazo también vemos es aquí mayor, es un poco mayor, 37% para el actual burgomaestre, que ha dicho que en octubre se va a tomar unos días, va a realizar una suerte de retiro espiritual y va a escuchar a Dios, así lo ha dicho tal cual, para ver si finalmente decide ser o no candidato a la presidencia del Perú. Y quien también sale en esta encuesta, que por cierto fue candidato, ¿no?, en las últimas elecciones y que al inicio le estaba yendo bien, Johnny Lezcano. Correcto, el ex congresista de Acción Popular, Johnny Lezcano, tiene un 22% de simpatía, un 31% de rechazo. Fue candidato en la última elección en el año 2021 por Acción Popular. Estaba entre los primeros hasta las últimas semanas de la primera vuelta, pero luego cayó y quedó finalmente en el quinto puesto con 9% de intención de votos. Ya no postularía por Acción Popular. Johnny Lezcano tiene otra agrupación política, Cooperación Nacional, es el partido que lo ha acogido, y bueno, tiene un 22% de simpatía y un 31% de rechazo. Bueno, es un termómetro, correcto, ¿cierto? ¿No? Correcto. Para saber la opinión de la gente, con qué personaje o posible candidato simpatiza más, ¿no? Y otros, por ejemplo, pues que no quieren en absoluto, ¿no? ¿Y a qué otros personajes salen también en esta encuesta, Tenemos Fernando? otro cuadro para mostrar, por favor, porque tenemos ahí al comunicador Philly Butters, el posible candidato del partido Avanza País, que tiene un 20% de simpatía, según la última encuesta de Datum, y un 33% de rechazo. Una figura muy controversial, Philly Butters. Algunas propuestas han calado en un sector de la población, principalmente que busca un candidato de derecha y apunta o podría apuntar eventualmente a Philly Butters. Pero fíjate, Pablo, lo que pasa con las otras dos figuras que tiene al costado. Keiko Fujimori y César Acuña tienen un importante número de rechazo, ¿verdad? Sí. En el caso de la señora Fujimori, 59%, y en el caso del señor Acuña, 56%. ¿A qué se debe? Bueno, evidentemente, Pau, me parece que además del desgaste de que estos dos líderes políticos ya han participado en campañas electorales previas, sumado a eso, podríamos decir también el papel que han jugado sus bancadas en el Congreso de la República, evidentemente les ha pasado factura. Y fíjate que Keiko Fujimori tiene 19% de simpatía, pero 59% de rechazo. Junto a César Acuña son los dos posibles candidatos de esta encuesta que tienen el mayor rechazo entre los encuestados. Aunque quieran alejarse, ¿no?, desvincularse del Ejecutivo, de Dina Boluarte, pero la población sabe que Dina Boluarte se mantiene en el gobierno gracias a estos dos partidos, cuyos líderes son
a quienes ustedes tienen en pantalla, Keiko Fujimori y César Acuña. Vamos a escuchar qué te parece a Urpi Torrado, gerente de Datum, hablando sobre el primer lugar de esta encuesta. En este caso, el posible candidato Carlos Álvarez del partido País para Todos. Adelante. Creo que hay dos aspectos, ¿no? Uno es la trayectoria que tiene, no en el campo político, pero sí a nivel de, digamos, de presencia en televisión principalmente, ¿no? Entonces eso le da a él una, digamos, cierto nivel de conocimiento, es decir, es conocido, que no necesariamente esto implica intención de voto, o sea, no necesariamente Carlos Álvarez va a poder convertir. Vamos a ver si logra convertir esta simpatía en votos. Esto no es garantía, sin embargo, como te decía, por lo menos lo pone en una situación ventajosa, sí. Porque para un candidato el reto más grande es primero darse a conocer, que te conozca. Luego el siguiente paso es que te valoren y el tercer paso es convertir esa valoración en votos, ¿no? Entonces, claro, tiene parte de la tarea o parte del camino ganado. Interesante análisis que hace Urpi Torrado sobre el candidato Carlos Álvarez Pao, que podría convertirse en una suerte de outsider en las elecciones del año 2026. La última vez, de hecho, que vimos esta figura, esta suerte de outsider, fue en la última elección del año 2021 con Pedro Castillo, que no aparecía en ninguna encuesta, ningún especialista apuntaba al candidato de Perú Libre y finalmente termina llevándose la primera vuelta con 19% de intención de voto. Ahora, Carlos Álvarez sería una figura distinta porque ya aparece en las encuestas, sabemos que es muy conocido, sabemos que va a afianzar sus propuestas y vamos a ver también si es que más adelante decide establecer alguna alianza. ¿No? Se hablaba por ahí una alianza con Rafael López Aliaga, ¿no? Que son dos candidatos que han dicho, bueno, coincidimos en algunas ideas, sobre todo en cuanto a seguridad ciudadana, pero bueno, tendrán que ponerse de acuerdo y ver finalmente quién va como líder de la plancha presidencial. Era lo que comentábamos, ¿no? La otra vez, ¿no? O de repente puede ir uno para presidente, otro para vicepresidente. Bueno, tendría alguien que ceder en este caso. No sabemos si Rafael López Aliaga cederá el puesto de presidente e irá como una segunda opción en esta plancha presidencial. Pero vamos a escuchar ahora a Urpi Torrado nuevamente, pero esta vez refiriéndose al rechazo de Keiko Fujimori y de César Acuña. Adelante. Hay un porcentaje importante peruano que dice que quiere a alguien nuevo político. Entonces, ¿qué es lo que sucede con Keiko Fujimori y César Acuña? Son los dos de toda esta lista, probablemente, que han sido candidatos presidenciales más veces, que han tenido mayor exposición, que están representados en una bancada en el Congreso, en este Congreso y en el anterior Congreso. Entonces, hay un desgaste producto de la presencia política tan fuerte que han tenido particularmente estas dos agrupaciones y que les pasa la factura, ¿no? Y porque además ese rechazo es porque la gente, insisto, lo ha manifestado muy claramente en la encuesta, está buscando a alguien nuevo en política. No significa improvisado, porque sí, cuando le decimos qué es lo que tomas en cuenta su trayectoria profesional, toman en cuenta su trayectoria laboral, es decir, sí buscan a una persona con capacidad, no es un salto al vacío. Bueno, evidentemente ha habido un desgaste, ¿no? Estas dos figuras políticas, tanto Keiko Fujimori como César Acuña. Comentábamos, Pao, también lo que podría ser la actuación de sus bancadas en el Parlamento. Y vamos a ver ahora también quién se anima a darle respaldo a Keiko Fujimori en la elección del año 2026. La señora Fujimori ha tenido respaldo de, digamos, el empresariado, de grupos de derecha que la apoyaron en las 3 últimas elecciones. La figura podría cambiar ahora en el 2026, ya que, bueno, según las encuestas, está teniendo una amplia mayoría también de rechazo, al menos en esas últimas encuestas. Aunque ella está buscando una estrategia para acercarse más a la gente, ¿no? Que con su podcast o su canal de YouTube. Por cierto, en el bloque Ojos y Oídos vamos a hablar de su hermano, de Kenji Fujimori. No la quiere invitar a su podcast. No la quiere invitar a su podcast. Bueno, Kenji Fujimori, ya alejado totalmente de la política, ha dicho que por el momento Keiko no va a estar invitada a ese programa. Regresamos más adelante, Pablo. Bueno amigos, eso fue todo. No olviden suscribirse al canal y compartir el video. Hasta pronto.